Hola, bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y hoy vamos a Ecuador. Ese país celebra este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que, según anticipan las encuestas, será muy reñida. Nuevamente, el actual mandatario Daniel Noboa de la coalición Acción Democrática Nacional enfrentará a Luisa González, candidata del movimiento Revolución Ciudadana. Hoy quisiéramos valorar el panorama previo a este balotaje en Ecuador con el analista Gonzalo Ruiz, historiador, docente de la Universidad Internacional de Ecuador y periodista, a quien saludamos a esta hora en Quito. Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Con mucho gusto. Gonzalo, Daniel Noboa y Luisa González ya se enfrentaron en una segunda vuelta en octubre de 2023. ¿En qué se diferencia el balotaje que veremos este domingo del que se vivió hace ya 18 meses ahí en Ecuador? Muy interesante la pregunta porque son condiciones políticas, sociales y económicas totalmente distintas a aquellas de la segunda vuelta de hace un año y medio aproximadamente. Y es que veníamos de una muerte cruzada, que es una figura que supuso adelanto de elecciones presidenciales que decretó el entonces presidente Guillermo Lasso, y Daniel Noboa y Luisa González eran nuevos a la política. Hoy aparecen ya como candidatos experimentados, uno de ellos como mandatario, con acción de gobierno, con gestión que mostrar, y una de ellas que sigue representando a una de las tendencias que se llama Revolución Ciudadana, que ya gobernó el país en la época del expresidente Rafael Correa, hoy prófugo de la justicia, pero con visiones y modelos diametralmente distintos. Y con una consideración adicional, la polarización extrema que se vio ya en las elecciones de primera vuelta, que se expresa además en la composición de la próxima Asamblea Nacional, que es el ente legislativo. Polarizados, con dos fuerzas grandes y con una campaña que ha sido muy dura. Y como bien has dicho al principio de este diálogo, reñida, apretada, de acuerdo a los datos que se pudieron divulgar hace apenas hasta 10 días, porque hay una ley que impide divulgar encuestas después de ello. A propósito de esa campaña, Gonzalo, tanto Daniel Noboa como Luisa González cerraron esa campaña el jueves en el puerto de Guayaquil. ¿Por qué ambos eligieron este lugar? ¿Cuál es la importancia de este puerto de Guayaquil? Bueno, un día antes lo hicieron en Quito, la capital, pero Guayaquil es la ciudad más poblada del país y es un núcleo importante porque para las candidaturas de uno y otro tienen dimensiones diferentes. Si bien es cierto, Noboa ganó en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas, que está alrededor de la ciudad de Guayaquil, ganó la otra candidatura. Entonces, como eje político, conceptual, de tratar de captar el mayor número de votos, que a esta altura los indecisos son todavía muy altos en el Ecuador, era estratégicamente para las dos campañas crucial hacerlo de ese modo. En Quito el día miércoles y en Guayaquil el día jueves. ¿Cuáles son los temas que más preocupan, Gonzalo, a los ecuatorianos y que pueden terminar inclinando la balanza hacia uno u otro candidato o candidata en esta segunda vuelta que, como mencionamos, se anuncia bastante reñida? De acuerdo a todos los estudios de investigación de los últimos meses, el tema de la inseguridad en el Ecuador es grave, agravado también por el tema de la incidencia del crimen organizado, las mafias del narcotráfico y la violencia extrema en que ha caído el Ecuador en los últimos años, que ha ido creciendo. Ese es el tema principal, pero está el tema del desempleo, de la falta de empleo suficiente y adecuado, de la falta de oportunidades económicas, de la falta de inversión extranjera, que no tiene las condiciones de seguridad jurídica como para invertir adecuadamente a fin de ser un motor de la economía, y a esto se agrava el tema de la corrupción, que ya es casi un mal crónico en el Ecuador. Para esta campaña en particular, podemos decir, un modelo más liberal, si se quiere, con una economía abierta, proclive a hacer negocios con el mundo, y otro modelo que se ha decantado, por ejemplo, en la alianza de la candidata Luisa González, a través de su propia palabra y voz, con Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela que ha sido criticado por muchos sectores en el mundo. Entonces, esto los diferencia. La posibilidad de seguir con el dólar como moneda para el Ecuador, que le ha dado estabilidad en los últimos 25 años al país, también ha sido debatida en la campaña con la idea de que Luisa González podría desdolarizar si llega a la presidencia. Son los grandes ejes de fondo de esta campaña electoral.
Bueno, en medio de este complejo escenario que tú nos describes, Gonzalo, también ha habido polémica en torno al papel del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, con su prohibición validada por la Corte Constitucional de votar con el celular en la mano. ¿Qué es lo que hay detrás de este anuncio y de esta medida? ¿Qué nos puedes explicar, por favor, al respecto? Muy importante que el mundo entienda. Lo que pasa es que el celular, que es un instrumento ahora que usamos todos para casi todo en la vida, el teléfono móvil, ¿no es cierto?, se convirtió en un eje de chantaje y de extorsión. Algunas mafias amenazaban a los votantes pidiéndoles que muestren por quién había votado para preservarle su vida. Se habla también de una injerencia política diciendo con el voto que tú das, podemos darte un dinero a cambio, lo cual, desde luego, desvirtúa el ejercicio de la voluntad popular. Entonces, se prohibió exclusivamente durante el ejercicio del voto, del sufragio, tomar fotografías en la urna que protege que el voto sea secreto, para que ese voto siga siendo secreto y para que no se preste a chantaje ni a ningún tipo de presión o extorsión. En todos los actos del comicio, entrando a la junta receptora del voto, en el bolsillo el ciudadano puede portar su celular, pero no se puede ahora fotografiar el voto so pena de multas, porque el voto en principio y de acuerdo a la ley es secreto, pero como se comprobó en primera vuelta que había presiones, chantajes de todo tipo, estas económicas de fuerzas partidarias que querían casi comprar el voto pero necesitaban la prueba, o otras fuerzas que chantajeaban, extorsionaban y presionaban so pena de incluso atentar contra la seguridad de las personas, la autoridad electoral tomó esta decisión y ha sido como has dicho, avalada por la Corte Constitucional, más allá de las polémicas políticas que generó. Gonzalo, me gustaría que habláramos ahora un poco más de los perfiles de los candidatos. Empecemos con Noboa. ¿Cuál es el escenario político que se prevé en Ecuador ante un eventual triunfo de Daniel Noboa? ¿Se contemplan cambios significativos respecto a lo que ha sido su administración en estos casi 17 meses de su gobierno? Bueno, Noboa es un joven candidato, el presidente más joven que ha tenido el Ecuador, por lo menos desde el retorno a los gobiernos civiles en los años 78, 79 a esta parte. Es hijo de un ex candidato presidencial, Álvaro Noboa, que intentó 5 o 6 veces ser candidato a la presidencia y perdió todas las elecciones, que es además de una familia potentada de industriales, bananeros, sobre todo exportadores de banano, es decir, de una familia muy acomodada. Él se ha decantado, o ha dicho en el discurso que es socialdemócrata, el plan de trabajo se lo ve ahí, y la acción de gobierno está encaminada a la gestión de lo que él declaró hace algo más de un año como un conflicto armado interno para combatir a las mafias del narcotráfico y de los grupos del crimen organizado que han ido adueñándose de algunas ciudades, de algunos barrios, de algunas provincias, incluso porque la potencia el tráfico de drogas en el Ecuador hacia el exterior ha sido fuerte. Ese ha sido su principal leitmotiv, digamos así, del ejercicio de gobierno y contrastando con el modelo de la Revolución Ciudadana, que ya tuvo la posibilidad de gobernar durante largos años, que aplicó un modelo donde el Estado es preponderante y que tiene alianzas internacionales que podrían ser criticables como lo de Maduro, como Luisa González. Pero volviendo a Noboa, él hace un plan de trabajo donde habla de la inversión extranjera, se ha acercado a Donald Trump, de hecho estuvo invitado el acto de posesión de Donald Trump, como muy pocos mandatarios del mundo, y ha tenido luego un encuentro en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Miami, para hablar de temas de interés bilateral. Se muestra cercano a Estados Unidos porque busca a través de Estados Unidos también oportunidades de cooperación en materia de seguridad y otro tipo de acuerdos. Lo mismo ha hecho el presidente con varios países de la Unión Europea, se ha acercado para pedir cooperación en la lucha contra el narcotráfico, porque si bien el tráfico que se produce en Colombia sale desde los puertos ecuatorianos, tiene destinos principales. Y ahora, primerísimo destino, la Unión Europea a través de los puertos en Holanda, en Bélgica, en España, también Estados Unidos y otros países del Asia. Pero por eso la cooperación internacional de Estados Unidos y de la Unión Europea es estratégica y vital para Daniel Noboa si logra ganar las elecciones de este domingo y prolongar su mandato por 4 años más. Bueno, y el otro escenario, Gonzalo, de ganar la candidata Luisa González, ¿qué se puede esperar de su política, no solo doméstica, sino también exterior?
¿La veremos alineada con gobiernos de izquierda de la región, apoyando a Nicolás Maduro, como ya comentabas, algo al respecto? ¿O se contempla, por ejemplo, un alejamiento de Washington? ¿Cómo se ve el escenario con ella? Esa no es una suposición, es una realidad que proviene del Mm, discurso de Luisa González, que se alineó con Maduro, reconoció al gobierno de Maduro. Buena parte de los dirigentes políticos han estado en Venezuela en algunas ocasiones proclaman esta idea de la corriente del socialismo del siglo XXI, como algunos analistas hablan de la marea rosa, los contactos con Evo Morales o con otros mandatarios radicales del continente o una cercanía con Lula da Silva. mm, Eso es evidente, porque además, como ella misma dijo en un eslogan de campaña, en su primera incursión hace un año, ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Ella decía, aquí está el aval de lo que hemos hecho como gobierno. La verdad es que la economía en la época de Rafael Correa funcionó mejor para la gente y se hizo mucha obra pública, pero aparejada a esa obra pública vino una gran corrupción. Sin embargo, y aún así, frente a la realidad política actual, el país polarizado, hay que reconocer que hay un porcentaje importantísimo de la población que la apoyó en la primera vuelta y la pone en la segunda vuelta y que la coloca también ahora con posibilidades de ganar la elección. Entonces, el gran tema de Luisa González es que corresponde ella a representar a la estructura política más organizada que tiene el Ecuador. Curioso, ni Revolución Ciudadana de Luisa González, ni ADN de Daniel Noboa son partidos políticos. Los partidos tradicionales se destruyeron, se mm. dinamitaron por una crisis institucional severa que ha tenido el Ecuador, que ha atravesado la justicia, la legislatura, en fin, y a los propios partidos políticos. Son estas fuerzas llamadas movimientos los que tienen más preponderancia, pero en el caso de Luisa González tiene toda la estructura del gobierno de quien fue presidente durante tantos años, Rafael Correa, que es su principal soporte, casi casi el padrino que la rodea y que le da estructura política, porque la tienen, y le da contenido político ideológica a esa candidatura. Es decir, de nuevo, dos modelos enfrentados, un modelo más liberal, aparentemente más amigo de Estados Unidos, en la geopolítica eso cuenta, y un modelo más cerca de los países del socialismo del siglo XXI, Nicaragua, Venezuela, Ya. Cuba, etcétera. A propósito de eso que mencionas, Gonzalo, de esta cercanía de Luisa González con el expresidente Rafael Correa, ella ha dicho que de ganar será ella quien gobierne y no el expresidente Correa. ¿Qué tan creíble es este mensaje para la población ecuatoriana? Ha dicho eso con fuerza últimamente, pero también ha dicho que su principal asesor va a ser Rafael Correa. Entonces, ¿a qué Luisa González les podemos creer? ¿A la que dice que su principal asesor va a ser Rafael Correa o a ella que dice que la que va a gobernar es ella? La realidad es que tienen una maquinaria poderosa política. Están varios exministros atrás, están en la campaña. Patiño, que fue ministro de Economía, de Gobierno, de Defensa Nacional, que estuvo incluso prófugo en México, ahora ya está aquí en el país y ha sido electo legislador para la próxima asamblea. Esa es la estructura con la que llega Luisa González, con la experiencia de casi una década de haber gobernado, incluso de modo muy autoritario y con una fuerte refriega con la oposición, con problemas de libertad de expresión. Esa es la experiencia que tiene el Ecuador del gobierno de Rafael Correa. Pero hay muchos votantes que privilegian que ha hecho obra pública, que sí la hubo, que hay un poquito de estabilidad económica a pesar de la crisis petrolera de 2008, y lo privilegian por encima de otro tipo de valores. Ya ha habido además unas propuestas en temas de seguridad de una otra candidatura que son debatibles y son complicadas en esta situación. Pero así están las cosas, así llegan los dos con muy poquita diferencia de votos de acuerdo a las encuestas y con un margen que podría poner presidente a cualquiera de estos dos personajes de los que estamos hablando el próximo domingo en el Ecuador. Pues por supuesto estaremos muy atentos a lo que ocurra este domingo ahí en Ecuador. Gonzalo Ruiz, en Quito, capital ecuatoriana, muchas gracias por habernos acompañado en la entrevista en Deutsche Welle. Bueno, Carol, encantado de estar con todos ustedes y esperemos que sea lo mejor para que la democracia, la libertad y, por supuesto, la posibilidad de vivir en paz frente a este conflicto armado interno con las mafias del crimen organizado sea posible superarlo, siempre con democracia y con medidas democráticas efectivas de gobierno. En eso estamos los ecuatorianos, sumidos en una crisis como tantas otras que tienen otros países. Ha sido muy, muy amable y muy gentil.